Ya, entonces, la idea es ir desarrollando la guía, lo vamos a ir haciendo todos los ejercicios de la guía. Entonces, lo primero que tenías que hacer era graficar. Este lo trabajamos la semana pasada, ¿verdad? A lo mejor cuando me responda. Sí, se lo hicimos. Ya, ese lo hicimos, ¿verdad? ¿Y el segundo? También. También, ya. Entonces partamos del otro. Ya dice f de x igual a 2x. Lo vamos a hacer acá en el mismo gráfico para que después graficarlo al tiro acá. Ya, entonces tengo f de x igual a 2x. Entonces le dijimos que le íbamos a dar 5 valores, ¿verdad? Hola, mamita. ¿Cómo están? Entonces tengo acá x, f de x, 1, 0, 1, 2, 3. Ahí tengo los 5 valores. Entonces voy evaluando mi función. Si el x vale menos 1, voy a tener 2 elevado a menos 1. Aquí lo vamos a reemplazar. F de menos 1. Voy a tener igual a un 2 elevado a menos 1, que eso va a ser un medio. Entonces aquí va a ir un medio. Después si tengo f de 0, 2 elevado a 0, y eso me da 1. Después si tengo f de 1, 2 elevado a 1, y eso me da 2. F de 2, 2 elevado a 2, y eso me da 4. Y f de 3 igual a 2 elevado a 3, y eso me da 8. Entonces aquí colocamos los valores, 2, 4, 8. Ya, entonces eso es lo que tenemos que graficar. Entonces vamos al eje X, y colocamos acá el menos 1, tenemos el 0, 1, 2, 3, ¿ya? Y en el eje X, vamos a ver si me alcanza hasta el 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si me alcanza. Pues tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pero esto ya lo sé hacer, po. Pero vamos, de a poquito vamos aprendiendo, pues si hay que hacer esto parte y después lo otro. Ya, entonces, tenemos acá, si el x vale menos 1, déjenme cerrar esto porque si no se me cada rato. Entonces, si el x vale menos 1, el y vale un medio, va a estar acá. Si el x vale 0, el y vale 1. Si el x vale 1, el y vale 2. Si el x vale 2, el y vale 4. Y si el x vale 3, el y vale 8. Entonces aquí me quedaría esa curva. Y después la idea es unir aquí toda esta curva. Hasta llegar allá, ¿ya? Entonces ahí me quedaría ese gráfico. Ya, aquí lo importante, chiquillos, de hacer es esto, esta parte. Tienen que hacerlo con la proporción que corresponde. Porque si no lo hacen con la proporción, no les va a quedar la curva, sino que se va a ver, se puede llegar a ver hasta una recta nomás. Entonces tiene que estar esta curva, ¿ya? Entonces, para que esté la curva, tiene que estar el gráfico bien proporcionado. Yo aquí puedo usar si quiero en 1 en 1 y acá de 2 en 2, pero esto tiene que ser siempre de 2 en 2 y lo voy a usar así. O siempre de 1 en 1. No puedo ir, por ejemplo, 1, 2, 4 y 8. Si coloco solo los valores que me dan, no me va a quedar aquí esta curva. Ya. Entonces sería como el primero. Después el otro, f de x igual a 2 tercios de x. Entonces aquí, f de x igual a 2 tercios de x. Entonces hacemos nuestra tablita. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo x, tengo y. Entonces aquí voy a tomar, no sé, el menos 3, menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Aquí conviene más tomar como más negativos que positivos. Entonces voy a ir evaluando la función. F de menos 3, eso me va a quedar
2 tercios elevado a menos 3, que si lo invierto va a ser 3 medios elevado a 3, y eso me da 27 octavos. Si eso lo escribo como un número mixto, me dan 3 enteros, 1 octavo. Entonces aquí lo voy a dejar como 3 enteros, 1 octavo. Después f de menos 2, eso me da 2 tercios. Después tengo 3 medios elevado a 2. Y eso me da 9 cuartos, que es lo mismo que tener 2 enteros, 1 cuarto. Después si tengo f de menos 1, voy a tener 2 tercios elevado a menos 1. Me va a quedar 3 medios elevado a 1, entonces esto va a ser 3 medios, que es lo mismo que 1 entero, 1 medio. Después si tengo el f de 0, voy a tener 2 tercios elevado a 0, y todo número elevado a 0 es 1. Y por último el f de 1, que va a ser los 2 tercios elevado a 1, y eso va a ser 2 tercios. Ya, entonces ahí tengo los valores. Vamos a ubicarlo acá en el gráfico, entonces tengo acá menos 3, menos 2, menos 1, acá está el 0, 1. Y en el eje Y, ¿qué voy a hacer? Voy a, como tengo 3 enteros, voy a poner acá 1, 2, 3. Si se dan cuenta, le di más distancia al eje Y. ¿Por qué? Porque como voy a usar más fracciones, la mejor forma es tener más distancia en el eje para poder ya hacer las divisiones. Entonces, si acá el f de menos 3 dice que son 3 enteros y 1 octavo, acá tengo ya mis 3 enteros. Aquí vamos a pensar que está el 4, menos 4. Entonces, entre el 3 y el cuarto, como quiero marcar ese 1 octavo, voy a dividir este entero en 8 partes. Entonces, ahí están 2 partes. Ahí está en 4 partes. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Entonces ahí está dividido en 8 partes entre el 3 y el 4. ¿Ya? Se queda como un menos. Voy a borrar esa parte que se veía como un menos. Ahí sí. Ya, entonces están 8 partes y yo voy a tomar 3 enteros, 1 octavo. O sea que en este puntito, son mis 3 enteros, 1 octavo, ese es el valor que toman el menos 3. Entonces va a estar acá. Después voy a hacer lo mismo ahora con el 2, dice 2 enteros, 1 cuarto. O sea que entre el 2 y el 3 lo voy a separar ahora en 4 partes. O sea que va a quedar algo acá. 2 enteros, 1 cuarto. En el menos 2 va a estar acá. Después en el menos 1 vale 1 entero, 1 medio. Entonces el entero, ahora lo voy a dividir en la mitad. Para encontrar ese 1 medio. Entonces 1 entero, 1 medio acá va a estar. Cuando vale 0 vale 1. Y cuando vale 1 vale 2 tercios. Entonces voy a dividir el entero ahora en 2 tercios, esta parte. Entonces lo voy a dividir en 3 partes ahora iguales. Entonces voy a tener una parte, 2 partes, 3 partes. Entonces, o sea, los 2 tercios van a estar acá. Entonces aquí recuerden que ese punto que yo marqué ahí son 3 enteros, 3 enteros, 1 octavo. Este de acá son 2 enteros, 1 cuarto. Este es 1 entero, 1 medio. Y ese puntito que está acá, esa línea va a ser los 2 tercios. Entonces ahí queda mi curva. Va bajando acá. Después pasa hasta acá. Y después llega hasta aquí. Y ahí sigue bajando. Pero ahí se ve cómo se comporta esta curva, ¿ya? Entonces sería el gráfico en ese caso. Aquí recuerden considerar esto, ¿ya? Lo que hicimos con el trabajo como los decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos tomando esa parte y la dividimos en la fracción que me dice. Como me dice el denominador 8, yo dividí entre el 3 y el 4 en 8 partes y ahí tomé una de esas partes. Después, entre el 2 y el 3,
lo dividí en 4 partes porque me dicen 2 enteros, 1/4. Y un entero, 1/2, dividí entonces el espacio en 2 partes. Y ahí tomé una de esas partes. Ya, entonces ahí estarían listos los que eran los gráficos. Ahora nos vamos a los problemas. Ya, entonces, en los problemas, ya lo que vamos a hacer acá, les voy a compartir la guía en Word mejor porque así puedo ir moviendo la guía. Que voy a ir abriendo el espacio. Entonces vamos a cambiar esto al Word. Ya, entonces acá tengo, dice, suponga que un cultivo de 100 bacterias se pone en una caja de Petri y el cultivo se duplica en tamaño cada hora. Calcula el número de bacterias que hará la caja de Petri después de 2, 3 y 5 horas. Ya, entonces aquí tenemos que nuestra fórmula para trabajar este ejercicio, lo primero que hacía yo era que pues, la idea es que sacaran una ecuación que nos permitiera esto. Entonces aquí tengo un P de X de una población inicial de 100 bacterias, que al final, como dice que se duplica en tamaño por cada hora, va a ser 2 elevado a X, donde el X me representa el número de horas y P de X la cantidad que hay de este cultivo. Entonces acá, si me dice cuando P vale 2, el que hice después de 2 horas, o sea que va a ser 100 por 2 elevado a 2, o sea que va a ser 100 por 4. Y eso me da que a las 2 horas van a haber 400 bacterias. Después, cuando P vale 3, voy a tener 100 por 2 elevado a 3, o sea 100 por 8, y eso me va a dar 800 bacterias. Y después P de 5, voy a tener que son 100 por 2 elevado a 5, entonces 100 por 32, y eso me da 3200 bacterias. Entonces, ese así lo desarrollaba, era usando la fórmula y reemplazando los valores. Si tienen alguna duda, vayan preguntando para que vayamos resolviendo el tiro. Ya, entonces aquí tenemos que, hablamos de población, que aquí arriba teníamos cómo se calculaban cuando iba una población. Entonces, crecimiento de población, la expresión va a ser P de P sub 0 más 1 más R elevado a T. Ya, y R, recuerden que si nos dan un porcentaje tenemos que escribirlo como decimal, que es lo más importante acá. Entonces tenemos esa expresión. ¿Ya? Entonces yo voy viendo qué valores me entregan. Tengo que es cercano a los 1900 habitantes, o sea que esa es mi población inicial. Mi población inicial son los 1900 habitantes. La tasa de crecimiento de la comunidad, o sea el R, es del 2%. Entonces esto quiere decir que ese R va a ser igual al 0,02%. Profe, ¿el R qué era? El R es la tasa de crecimiento. Ah, ya. Y nos preguntan el número de habitantes transcurridos 10 años, o sea, cuando el T es igual a 10 años. ¿Ya? Y aquí lo que tienen que darse cuenta, fijarse siempre, es que esto dice anual y acá dice años. Eso quiere decir que estamos en la misma, como la misma unidad. Si aquí, por ejemplo, me preguntan cuánto es el número de habitantes transcurridos 18 meses, yo esos 18 meses tengo que transformarlo al año, para que sean anuales también. Pero acá me dan las dos anuales, entonces no hay problema. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes primero reemplazaran los valores con lo que me daba, ¿ya? Al llegar a esta parte, ustedes pueden proponer, claro, al final esta expresión me queda en función de t, eso quiere decir que yo para cualquier valor de años puedo ir calculando cuánto me da esto.
Entonces aquí puedo sumar y esto me da 1,02 elevado a st. Y después de tener esta expresión, que nosotros reemplazáramos el valor que corresponde, 1,02 elevado a 10. ¿Ya? Entonces aquí calcular eso. Acá, por si hay alguna duda de... lo hice igual con los segundos medios, espérenme, déjenme, voy a compartirlo de acá. Parece que se borró todo lo que yo he hecho, sí. Que la idea es que también ver si hay problemas como para usar la calculadora, porque también puede pasar eso. Entonces, vamos a escribir de nuevo lo mismo. Entonces aquí voy a tener P igual a 1900 habitantes por 1 más 0,02 elevado a T. Y eso va a ser igual a P de T, la función de en T, 1900 de 1,02 por T, elevado a T. Ya, y entonces la queríamos resolver cuando P vale 10. Entonces aquí me va a quedar 1900 por 1,02 elevado a 10. Entonces ahora era la parte que quería mostrarle. Vamos a abrir la calculadora. Igual se lo puedo mandar para el que necesite. Tengo la calculadora en el computador. ¿Ven? Tengo la calculadora científica ahí. ¿Ya? Entonces aquí mostrarle bien cómo usamos la calculadora. Bueno, entonces aquí hacemos 1,02. Ese que está ahí nos indica el elevado a 10. Y eso lo multiplicamos por los 1900, que es la población inicial de habitantes. Entonces lo que me entrega es que en 10 años más, la población de esta comunidad de 10 van a ser 2,316 aproximadamente habitantes. O sea que en 10 años va a aumentar la población a 2.316 personas. ¿Ya? Entonces esto tenerlo en cuenta de cómo ocupamos la calculadora también acá, porque es aprender si cuando tenemos que elevar en esas 10, cómo lo desarrollamos. Profe, ¿ahí no se colocan todos los decimales? No, no es necesario porque no estamos hablando de habitantes, pues entonces, como por el contexto, no puedo partir un habitante en 0,8 partes. Ay, Ya, entonces vamos al que sigue. No acuerdo si guardé el ejercicio. Ya, entonces vamos al ejercicio 3. ¿Se entendió ese bien? sí, creo. Entonces ahora aquí tenemos el número 3. Hay alguien que dijo algo por el chat. Vamos a ver el chat. Ya, entonces vamos al ejercicio número 3. Y ahora nos hablan del tema del capital, el interés compuesto. Entonces si nosotros vamos a lo que nos ha entregado la guía, el interés compuesto en la guía, acá. Entonces si se dan cuenta la expresión que nos entregan muy parecida. ¿Ah? Están todas las fórmulas en la guía, ¿cierto? Es que no he revisado la guía. Sí, están todas las fórmulas en la guía. Ah, ya. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a mentir? Lo ideal es que cuando hagamos estas clases que usted ya la haya dicho ya. Así es más fácil, así es para ir viendo si se aprendió, se desarrolló. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Esa es la fórmula, si se dan cuenta, es igual a la de la población. En vez que hay una P, ahora hay una C. Entonces, capital final, capital inicial, 1 más I. Ahora en vez de una R es una I, que es el interés también también como un decimal y elevado al T. ¿Ya? Entonces, tenemos que un banco, 300.000 pesos, interés compuesto anual del 2%. Entonces me entregan un capital inicial de 300.000 pesos, me da un interés anual de un 2%, que si se lo escribo como decimal,
o sea, lo divido en 100, me da un 0,02%, un 0,02. Y me preguntan cuánto va a ser el capital final transcurrido 3 años y cuánto va a ser el capital final transcurrido 6 años. Entonces yo reemplazo mis valores, el inicial, tengo que son 300.000, 1 más 0,02 elevado a este t. Entonces ahí queda mi expresión a partir de la variable t, o sea, del tiempo que pase. 1,02 elevado a t. Entonces ahora yo puedo calcular cuando c vale 3, y esto me va a dar 300.000 por 1,02 elevado a 3. Y acá también voy a poder sacar el de c de 6, que va a ser los 300.000 por 1,02 elevado a 6. Entonces, ¿cuánto me da en cada caso? Vamos a la calculadora. No importa que tal sí. 1,02 lo elevamos a 3. Y eso me da 1,06. Lo multiplicamos por los 300.000. Están los 300.000. Y esto me da 318.000. 362, dice 0,4 pesos, pero ese 0,4 no tiene mucho sentido por el contexto. No, esta unidad es mejor ocuparla, Cata. Después les voy a enseñar, porque ahora estamos viendo las aplicaciones, ¿ya? Pero después la idea es que nosotros aprendamos, vamos a hacer me gustaría ver una unidad como que tenga que ver con todo lo que son los gráficos de las funciones, y ahí no vamos a ocupar la calculadora. Pero si esta parte como de aplicación, hay que hacerlo sí o sí con la calculadora. Ya, porque elevar eso a 3, no. Y después con los logaritmos va a ser peor. Entonces, sí o sí con la calculadora esta unidad. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el valor de cuando t vale 6. Entonces, 1,02 elevado a 6. Y eso lo multiplicamos por los 300.000. Y esto nos va a dar 337.848. Y ahí le ponemos ese 0,7, pero no. 0,7 pesos. Ya, entonces ahí tenemos el resultado de este ejercicio. Calculamos cuando vale 3 y cuando al tercer año y a los 6 años. Ahora vamos al número 4. Va a ser aquí. Ya, entonces el 4. Ay, qué feo, faltaron un montón de depósito, un gráfico. Ya, entonces dice en un banco el interés compuesto por realizar un depósito a plazo de un 0,5%. Entonces, me dan un interés ya de un 0,5%. Sí, que eso si yo lo transformo me va a dar un 0,005. Recuerden que para transformar eso yo tomo ese 0,5 y lo divido en 100 y ahí me entrega ese valor de 0,005. Después dice, ¿cuál será el monto al final al cabo de 2 años si mi depósito fue de 150.000 pesos? Entonces a partir de lo mismo, recuerden que C igual a C inicial, 1 más el interés elevado a un T. Entonces aquí voy a reemplazar este C de T, va a ser igual a los 150.000 pesos. 150.000 pesos. Se acabó un punto ahí abajo. 150.000 pesos por 1 más 0,005 elevado a t. Ese 0 parece un 8. Profe, ¿por qué 1? Ah, no, nada, ya.
Se respondió el tiro. Ya, entonces, después me preguntan al cabo de 2 años. Entonces, si C vale 2 ahora, va a ser 150.000 por 1,005 elevado a 2. Entonces, nosotros calculamos eso. Entonces me da 1,005 elevado a 2 por 150.000. Y eso me da 151. 151, sí. Entonces esto me da 151. Vamos a darlo acá. 151,53. Voy a dejarla ahí nada más porque los decimales no me sirven acá por los pesos. ¿Ya? Entonces, ya encontré cuánto vale de los 150, a los 2 años tiene 151.503. Después dice, si el monto final es de 320 pesos, ¿cuál es el monto inicial de mi depósito? Entonces ahora me lo está preguntando al revés. ¿Ya? Yo ahora me olvido de esta parte. No es que tenga que ver como con este ejercicio, sino que ahora me dice, si yo tengo 320.000 pesos, esto va a ser igual a un capital inicial por, un capital inicial por 1 más 0,005. Y acá no me hablan del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí ya teníamos un error, pues faltaba el tiempo. Mira, no me di cuenta. Vamos a considerar los 2 años. Parece que les dije eso cuando lo vimos la otra vez. Ya, entonces acá vamos a tener los 320.000. Recuerden que ese 2 se lo agregué porque faltaba acá como dentro del monto final 320.000 pesos. Esto entonces no está. Esto lo resolvemos primero. Resolvemos primero esta parte y después este número lo pasamos dividiendo. O es lo mismo que yo lo escribo al tiro como capital inicial. Va a ser igual a 320.000 dividido en 1,005 elevado a 2. Entonces, si yo resuelvo eso, ¿cómo lo puedo hacer con la calculadora? Bien, bien sencillo eso. Hago primero la parte de abajo. 1,005 elevado a 2. Y después digo 320.000 dividido en ANS. ANS es la respuesta anterior que yo ya marqué, que es 1,01025. Y eso me da 316,823. Ya, 316.823, dice .841. Pero en realidad esa parte son decimales, entonces, como estamos hablando de pesos, los decimales no nos importan mucho acá en este sentido, por el contexto que nosotros no utilizamos no tenemos como centésimos para poder tener esos decimales. Ya, entonces ahí está, si tengo 320.000 pesos final, él tiene que haber, considerando que fueron 2 años, él tiene que haber depositado inicialmente 316.823 pesos. Y por último me dice, realiza un gráfico considerando un monto inicial de 50.000 pesos. Entonces, para realizar el gráfico, vamos a borrar esta parte, y lo primero que va a hacer es expresar la función. ¿Ya? Entonces necesitamos una función para hacer un gráfico. Entonces vamos a tener que un C de T va a ser igual a un monto inicial de 50.000. Ahí nosotros le damos el valor de t, ¿cierto? Sí, 1,005 elevado a t. Entonces el gráfico, claro, va a ser en función de t, entonces yo le voy dando distintos valores a t. Por ejemplo, cuando t vale 0, cuando t vale 1, cuando t vale 2, cuando t vale 3. Entonces si t vale 0, esto se hace 1 y me queda que c de 0 va a ser igual a 50.000. Después si c vale 1,
va a ser 1,05 elevado a 1, entonces me da 1,005 y eso por 50.000. Esto me da 50.250. Después cuando C vale 2, esto me va a dar... cuando C vale 2, va a ser 1,005 elevado a 2. 1,005 elevado a 2. Eso por los 50.000. Y me da 50.501. Ahí tienen que ir aproximando nomás los resultados, dejarlos sin decimales, si eso no hay problema acá. Y después cuando vale 3, lo elevamos a 1,005 elevado a 3. Y eso por 50.000. Y me da 50.753. ¿Ya? Entonces ahí están los valores. Y después tendría que llevar esto a un gráfico. Ahora, ¿cómo hago el gráfico? Porque son valores altos. Entonces, trazo mi gráfico. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, acá está el 0. Y lo que yo puedo realizar para hacer este gráfico es que hay como un truquito de hacer una línea acá, tengo que hacer estas dos líneas, y parte de acá de los 50.000. Y después lo que hace, que esas dos líneas que están ahí significa que ese tramo no tiene como una proporción, pero de aquí para arriba sí lo tengo que hacer con una proporción. Por ejemplo, lo puedo ir dejando de 250 en 250. Entonces, si aquí era 50.000, aquí va a ser 50.000, 250. Después aquí va a ser 50.000, 500, 750 y 51.000. ¿Ya? Entonces, si vale 0, vale 50.000. Si vale 1, vale 50. Claro, si vale 1, 50.250 va a estar acá. Después, si vale 2, va a ser 50.501, va a estar por acá. Y después, si vale 3, va a ser 50.750, va a estar por acá. No raye, por favor. Porque esto no es una película. Ya, entonces, claro, como yo lo hice aquí, como no tienen como los cuadritos, no se ve como bien la curva, pero si lo hacen de esta misma forma, pero bien los cuadritos, ya, bien esa proporción entre cada uno, les va a salir ahí la curvita que va a tener. Va a tener una curvita suavecita, pero va a estar ahí una curva, porque aquí se ve como una recta. En el gráfico siempre debe haber una curva, ¿cierto? Sí, porque son exponenciales, siempre va a haber una curva. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí pueden, de esta manera se realizan ese gráfico, ¿ya? Vamos a guardar igual eso. Ya, ahora vamos a la parte 5, está el 5 y el 6. Ya, entonces dice acá, al Hospital del Carmen llega una persona intoxicada con drogas, le dice a la enfermera que consumió 400 miligramos, entonces tengo una cantidad inicial. Vamos a ver primero la fórmula. Estamos hablando del tema de la droga, entonces vamos acá, y acá me dicen que la fórmula de drogas es esta. Entonces bajamos acá. Ya, esta es nuestra fórmula de la concentración de droga. Entonces, este A sub 0 es la cantidad de droga consumida, este P es la fracción que hay, este P es la fracción que hay en la sangre, y el T es el número de tiempo en horas. Ya, entonces acá nos dicen que tenemos una cantidad inicial de 400 miligramos. La enfermera al realizar los primeros exámenes se percata que la fracción por unidad de tiempo de la droga consumida es de 0,8, entonces esa fracción es el que corresponde al P. ¿Y cuál será la cantidad de droga transcurrida 3 horas? ¿Ya? Entonces me están preguntando cuánto va a ser este A de 3.
Entonces yo al reemplazar esta ecuación, al buscar cuál es mi ecuación dependiente de t, va a ser 400 por 0.8 elevado a este t. Entonces si yo quiero calcular a D3, voy a tener que esto es 400 por 0.8 elevado a 3. Entonces 0.8 elevado a 3, 0.8 elevado a 3, y ese valor por los 400 me da que transcurrida 3 horas, la cantidad de drogas en el cuerpo va a ser de 204,8 miligramos. Entonces se dan cuenta que en el anterior siempre iban subiendo, pero en este caso van bajando, ¿ya? Porque son fracciones que SR, en la parte donde está elevado, son menores a 1. Todos los anteriores eran 1, algo, en cambio estos son menores, está entre el 0 y el 1. Por eso aquí va a ir, siempre van a ir bajando las cantidades. Ya, entonces ahí tenemos cuando pasan las 3 horas y después nos preguntan realizar un gráfico de la situación. O sea, vamos a realizar un gráfico a partir de esta expresión. Entonces, miren, vamos a hacer algo para que se vea mejor el gráfico. Y lo vamos a llevar a GeoGebra. Esta herramienta igual es buena para que ustedes trabajen. Ahí sale. No sé por qué siempre sale esto, pero funciona. En cualquier momento se abre. De repente funciona. Ahí se está abriendo. Siempre sale eso. Igual lo pueden usar como página web también, como internet se puede usar el GeoGebra, así que no es necesario descargar el programa. Hasta en los celulares se puede usar también GeoGebra. Déjenme esto sacarle, no me acuerdo si le saqué foto a esto. Ya, entonces ahora voy a escribir acá arriba mi función, en este caso A, que va a ser 400. Esto, vamos a abrir aquí un paréntesis, 0.8 elevado esto a t, a x, en este caso porque la puse en función de x acá. Entonces aquí está mi curva, miren. Entonces alcanza a ver desde dónde parte. ¿Ven que ahí queda la curva? Ahí está mi curva. De esa forma se comporta en este caso esta curva. Entonces cuando ustedes realicen el gráfico, se dan cuenta de todo lo que la tuve que modificar para que se alcanzara a ver algo. Nosotros en este caso sacamos cuando A vale 3, transcurrida 3 horas. Pero ustedes, por ejemplo, con esta curva se pueden dar cuenta que para que se llegue a un valor cercano al 0, tienen que pasar casi 40 horas para que esto, como esta cantidad consumida, como que desaparezca del cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, nuestro resultado fue 204.8. Entonces aquí está el 3. Entonces vamos a buscar dónde está ese 204. Entonces por aquí, por este punto, debería estar nuestro valor de t. Entonces si yo pongo acá un puntito, ¿se dan cuenta? Ahí está nuestro 203.01, me da un 204.48. Entonces, aquí está el punto que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, se dan cuenta, después de hacer el gráfico, lo complicado es eso, el tema de los valores, pero lo pueden hacer con valores altos y les va a quedar
No hay problema que, por ejemplo, en la escala de abajo usen valores más grandes. Usar, no sé, 10, de 10 en 10. Para que se les vea el gráfico como este que está acá en GeoGebra. Que esta curva que se ve ahí. ¿Ya? Entonces sería del ejercicio número 5. Y ahora nos vamos al último, al 6. Ya, entonces acá tenemos que dice un vehículo de la marca BMW se desprecia un 10% su valor comercial cada año. En cambio, auto de la marca Chery se desprecia un 20% su valor comercial cada año. Si ambos autos costaron 15 millones de pesos, encuentra la expresión en función del tiempo de cada vehículo. Entonces, nos vamos a la guía y buscamos la fórmula de depreciación. Depreciación, aquí está depreciación. Voy a hallar la fórmula por acá. La fórmula de depreciación es muy parecida a la del interés compuesto. La diferencia es que en vez de un más ahora hay un menos. Está la fórmula de depreciación. Entonces dice acá, lo primero que queremos es la ecuación para cada caso. Tenemos que esto es un 10% el X. Recuerden que acá ya este X partido en 100, al final lo que hace es que no tenga que llevar ese porcentaje a decimal, sino que coloco el 10 acá y al tiro me va a dar después la fracción. Va a ser exactamente lo mismo. O sea que en este caso, vamos a sacar el primero, vamos a hacer que este es el del BMW, CDT igual a un valor inicial, que son 15 millones. Yo puedo saber que esos son en millones, entonces puedo dejar solamente 15. Después usar acá el X, que son el 10%, dividido en 100, elevado a un T. Por lo tanto, aquí la expresión me va a quedar como 15. Resuelvo esa expresión, ese 10 dividido en 100 me da un 0.1. Entonces, 1 menos 0.1, vamos a llegar a un 0.9. 0.9 elevado a T. Entonces ahí está la expresión para el BMW. Ahora si lo hacemos con el de la marca Chery, tenemos un CDT igual a 15 menos 20 sobre 100 dt. No, me faltó el 1. Me faltó el 1 acá. 15, 1 menos 20 sobre 100 dt. Entonces esto va a ser 15, y acá me va a quedar 20 dividido en 100, y eso me da un 0.2, entonces 1 menos 0.2 me da un 0.8. Entonces si se dan cuenta, 0.9 y 0.8, esta es la diferencia entre los dos. Y ahora me preguntan, dice, ¿cuál es el valor de cada vehículo pasado 3 años de su compra? O sea, encontrar el CD3. Entonces 15 por 0.9 elevado a 3. Y acá lo mismo. Aquí encontrar CD3. 15 por 0.8 elevado a 3. Entonces acá vamos a tener 0.9 elevado a 3 por 15. Y me da 10,935, y eso está en millones. O sea que su precio pasado 3 años van a ser 10,935 millones. O sea, 10.935.000 pesos. En cambio, el Chery va a ser 0.8 elevado a 3 por 15. Y este va a ser 7.68 millones. O sea que el Chery va a costar, pasado 3 años, 7.680.000 pesos. ¿Ya? Y después lo que nos dicen es que realicemos un gráfico comparando ambas situaciones.
O sea que comparemos cuánto es lo que sale. O que no se quiere borrar eso. Cuánto es lo que sale comparando cuánto es lo que sale el Cherry y comparando cuánto es lo que sale el BMB, pero en un mismo gráfico. Entonces, si nos vamos de nuevo, vamos a usar de nuevo esta herramienta del GeoGebra para realizar los gráficos más rapidito. Esto los vamos a borrar. A ver la expresión. Entonces vamos a escribir acá nuestras expresiones de C de T o C de X. Vamos a cambiarla acá por la X. Igual a 15. 0.9 y esto elevado a esa X. Entonces ahí tengo mi curva del BMB y aquí la vamos a cambiar, vamos a poner otra letra porque no puedo poner la misma, vamos a poner la rana B. Ahora quedan al revés. Tendría que haber sido la B. Y esta la vamos a llamar C. Cx igual a 15, paréntesis 0.8 elevado a x. Entonces ahí se dan cuenta, tienen las dos curvas. Aquí es donde se produce el efecto en esta parte, miren. ¿Se dan cuenta ahí la diferencia de las curvas? Esa azul es la del BMB y esa morada es la del Cherry. Entonces ahí se ve la diferencia de las dos curvas. Como baja una curva en comparación con la otra. Bien, entonces ese sería el último de la guía. ¿Alguna consulta con lo que realizamos ahora? Yo, profe, en uno de los gráficos, o sea, los gráficos que hice delante, ¿Ya? en el eje Y, da lo mismo, que sea como la misma proporción que la del eje X. Sí, da lo mismo. Ah, ya. Ya eso Lo era. que sí tiene que cumplir, que tiene que ser, si eliges acá, la proporción que elijas tú para el eje tiene que mantenerse durante todo el eje, ¿ya? Eso no lo puedes cambiar. Ya, ya, ya. ¿Qué otro? ¿Me dije algo más era, no, Francisco? No, eso era. Ya, bacán. ¿Ya, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Esta semana que viene vamos a trabajar funciones logarítmicas, por si acaso, ¿ya? Vamos a pasar a las logarítmicas y vamos a ver la relación que hay entre las logarítmicas y las exponenciales. ¿El viernes de la otra semana entregar las guías o el qué día? Este viernes. Se me olvidó. Ya. Estoy viendo las guías, pero la Ah, próxima ya. semana tenemos, de esa guía tenemos una pura clase porque recuerden que hay un feriado igual, entonces no vamos a tener clase ese día, porque es feriado. Mm. Ya, entonces se le entrega la clase la guía el viernes y ahí vamos a trabajar el tema de la relación que existe entre la función exponencial y la logarítmica. Eso. Ya, pues, chiquillos, entonces si no hay más dudas, que estén bien, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. ¿A Chao, qué que hora, estén profe? bien. A la misma hora de hoy día. Tratemos que se conecten a la hora. Si se conectan a la hora, a las 2 empieza la clase, pues, pero si les complica, dejémoslo a las 2:30. Pues, no tengo problema en eso. Ya. Ya, entonces nos veríamos la próxima semana. Chao, que estén bien. Ya. Chao. Chao, Chao, profe. chao. Gracias.